cuenta con un fichero de DBase, o sea, cuenta con una tabla de base de datos en la cual figura el nombre de cada cliente y la dirección de calle y número de casa de donde vive el cliente. Y asimismo también en esta tabla tenemos las ventas que ese cliente ha registrado el año pasado. Entonces, tenemos una tabla con esos tres atributos que esa tabla nos la van a proporcionar. Y en base a esa tabla queremos hacer la geocodificación de direcciones. El sistema va a hacer la geocodificación de direcciones, haciendo que se representen gráficamente en un mapa, ¿no?, de la ciudad. Entonces, para eso tenemos que disponer del plano de la ciudad con los datos de las calles, o sea, la ciudad con las calles de la ciudad. Teniendo esta información base, ¿no?, el plano de la ciudad con las calles de la ciudad, se puede realizar la geocodificación. Si no tenemos esto de las calles, no va a poder hacer, porque ¿dónde va a buscar, no? Necesita una base de datos de calles. Entonces, ese es el ejercicio. Vamos a seleccionar cuáles de los clientes son tiendas y finalmente averiguar cuáles de esas tiendas registraron las ventas más altas el año anterior. Ya, los pasos para hacer este ejercicio los tengo aquí paso a paso y también les voy a compartir este texto en el aula virtual. Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a abrir el proyecto qstart.apr, que es el proyecto que estamos utilizando como ejemplo, que viene junto con ArcView, para poder practicar, ¿no es cierto? Entonces, vamos a entrar a ArcView. Ahí está el sistema. Y vamos a abrir el proyecto qstart.apr. Abrir proyecto existente. Aquí veamos ahí está, este proyecto. Este es el proyecto con datos de ejemplo que viene con ArcView. Estoy abriendo ese proyecto y tengo tres ventanas de vista, donde tengo de Atlanta. Fíjense acá, es Atlanta con calles. Este es el tema de calles. Este es el tema de avenidas principales. No nos interesa, el que nos interesa es el tema de calles. Ahí están todas las calles de la ciudad. Y en estas calles se va a buscar y se va a ubicar el domicilio de los clientes que tenemos en la base de datos. Entonces, para hacer eso, vamos a utilizar la tabla, hemos dicho, una tabla de datos, ¿no? Entonces, lo primero dice visualizar la vista Atlanta, que es lo que hemos hecho. Este es Atlanta y ese lo hemos abierto. Tiene más vistas, por ejemplo, tiene de Estados Unidos, que no lo vamos a utilizar. Tiene una vista del mundo, que ya hemos utilizado en un anterior ejercicio, pero en este caso estamos trabajando con Atlanta. Entonces, tenemos la vista Atlanta. Luego dice añadir al proyecto los datos de los clientes en la tabla customers.dbf. Entonces, esta tabla es la que tenemos que añadir al proyecto. Aquí está el proyecto. Esta es la ventana de proyecto. Esta es la ventana de vista. En la ventana de proyecto nos vamos al módulo tablas. Aquí está, tablas. Aquí no hay ninguna tabla que hasta el momento esté incorporada a este proyecto. Por lo tanto, voy a poner añadir una tabla a este proyecto. Añadir. Y en el dispositivo de almacenamiento, en la carpeta Program Files x86, SRI, AB30, ABTutor, ArcView, ahí en QStart, ahí entramos y ahí buscamos la tabla customers.dbf. Customer significa clientes, ¿no? En inglés está clientes.dbf. Esta es la tabla que tiene los datos de los clientes, su domicilio y sus ventas. Entonces, esta la selecciono y pongo aceptar. Y ahí está la tabla customers.dbf y ya se ha añadido al proyecto como una tabla.
Y fijándonos los atributos que tiene esta tabla, tenemos aquí nombre del cliente, dirección del cliente, número de casilla, de casa, tipo de cliente y ventas, ¿no? Ventas del año anterior. Esos datos los tenemos de los clientes. Esto lo podríamos jalar de una base de datos de clientes, de alguna base de datos que tenga la empresa, que tenga un sistema cualquiera, y de ahí se lo puede jalar esa tabla y importar o enlazar con Arbi para que eso se pueda geocodificar y mostrar gráficamente. Entonces, ya tenemos la tablita, Custom DDP, y ahora vamos a hacer la operación que se llama la geocodificación, ¿ya? Ya vemos los dos elementos que se necesitan para poder hacer la geocodificación. El primer elemento era un tema de calles de la ciudad, ¿no? ¿Qué es esto? Ahora, en el tema de estas calles están digitalizadas, pero también tema, me voy a tabla de atributos y ahí atributos Ingeniero, disculpe, ¿puede repetir Streets in Downtown. otra vez de la tabla? Se le cortó. No se escucha, Inge. Ingeniero, se le cortó, ingeniero, no se le escucha desde las tablas que aumentó. Ingeniero, no se escucha nada. Inge, no se oye. No se oye nada. ¿Me escuchan? Creo que se le cortó doble de nuevo. No, no se escucha. Ya, entonces les decía que poder hacer la geocodificación. Se oye entrecortado. No se le escucha, Inge. No se oye nada. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 ahora sí. Ya, entonces les decía que para hacer la geocodificación de direcciones necesitamos los dos elementos que son el tema de calles de la ciudad, ¿no? De todas las calles de la ciudad, y una tabla que tenga las direcciones de los clientes, ¿no? Que está aquí la tabla customers.dbf, que tiene el nombre del cliente, la dirección del cliente, el número de casilla postal, también tiene el tipo de cliente, si es un cliente estación de servicio, tienda, café, restaurante, cine, etcétera. Y tiene las ventas que ese cliente ha realizado, las compras que ha realizado el año anterior, ¿no? Tenemos este tema de clientes y lo que queremos es que utilizando estos datos alfanuméricos, aquí especialmente con la columna dirección del cliente, el sistema automáticamente busque esa dirección en este tema base de calles y encuentre dónde es esa calle y dónde corresponde y lo digitalice y lo represente gráficamente la ubicación del cliente en el mapa, ¿no? Entonces, eso se hace con la opción de geocodificación, que es la que vamos a realizar en este momento. Vamos a geocodificar las direcciones de la calle y número de los clientes para poder ubicarlos en la vista. Entonces, para Sí, esto... se le volvió a cortar.
Hola. Escuchando, ingeniero, se le cortó otra vez, no se escucha nada. Hola, hola, hola. O no sé si será a mí. Se Hola, escucha, ¿me escuchan? ingeniero. Creo que el compañero nos va a quitar más internet. Ya, sí, porque yo estoy aquí dice, mi micrófono está activo. Entonces, les decía que vamos a hacer la geocodificación de direcciones. Para eso, nos vamos aquí al menú principal de ArcView y aquí en el menú vista dice geocodificación de direcciones. Elegimos esa opción, ahí está. Y aquí tenemos que colocar los parámetros, la configuración para poder realizar esta operación. Entre los parámetros que se va a utilizar estaría indicar el tema de referencia, es decir, el tema base, el tema que tiene a las calles. Ese es este tema, el tema de Streets in Downtown. Entonces, ese tema hay que escogerlo, ahí está. Lo primero, ¿cuál es el tema? ¿Dónde están las calles? Y luego tenemos que decirle cuál es la tabla, porque en un proyecto puede haber varias tablas. En este caso tenemos a Customers DBF, que es la tabla donde están las direcciones de los clientes. Entonces aquí nos va a preguntar cuál es la tabla de direcciones. Entonces aquí elegimos customers.dbf. Esa es la tabla donde están las direcciones de ubicación de los clientes, los domicilios de los clientes. Esos dos parámetros hay que indicarlos, como les decía, el tema base de calles y el tema de clientes con sus direcciones de domicilio. A su vez, también el sistema automáticamente va a detectar en qué columna están las direcciones. Por ejemplo, aquí en la columna ADRES ha detectado que están las direcciones, ¿no? En la columna ZIP ha detectado la zona, ¿no? Y en la columna display field, o sea, ha detectado el nombre a desplegar. Entonces, automáticamente lo tiene que analizar a la tabla e identificar. Si no lo identificaría o lo identifica mal, entonces el tema de la tabla de la columna de dirección está en arrest, aquí hay que colocarlo manualmente. La columna de zona en zip, que está ahí aquí, y la columna de nombre estaría en name, ¿no? Eso está lo que es reconocido automáticamente y se puede cambiar si está mal. Una vez realizado esto, una vez especificado estos parámetros, principalmente es el tema base, y la tabla de direcciones, Customers DBF, entonces se va a proceder a la geocodificación o se va a poner, iniciar el procesamiento, ¿no? Y el sistema automáticamente va a hacer esa comparación de cada dirección, la va a ir ubicando en este tema de calles y va a crear un nuevo tema que se va a llamar tema geocodificado. Entonces aquí por ejemplo voy a poner hecho, y aquí fíjense ha aparecido un nuevo tema que es el tema de elementos geocodificados. Y este tema, al habilitarlo para visualización, se puede ver ahí ya los clientes, ¿no? Por ejemplo, aquí voy a volverlo más grande esto, más oscuro. El puntito lo voy a poner en color azul oscuro y el tamaño lo vamos a poner en tamaño 12. Ahí está. Entonces, ahí se puede ver con mayor claridad los clientes, ¿no? Que son cada uno de estos puntos, es un cliente que su dirección de ese cliente se ha ubicado y se ha representado gráficamente en el mapa en base a las calles de esta ciudad. Por ejemplo, si quiero ver datos de este cliente hago clic ahí y me muestra los datos de ese cliente, que los saca
de los atributos del tema de clientes. Este es un tema que GOCD1 sería el tema de clientes, ¿no? Que se ha geocodificado. Y tiene una tabla de atributos. Aquí está su tabla de atributos. La tabla de atributos de este nuevo tema va a estar formada por la unión de las anteriores tablas de atributos que había. En este caso, la tabla de customers.dbf. Todos esos datos también hereda este nuevo tema, o sea, en esta nueva tabla de atributos. Y también hereda los datos de la otra tabla, que es de la tabla de atributos de Streets in Downtown, que eran, ahí teníamos los datos de ventas, ¿no? Como era Streets in Downtown, teníamos datos de zona, etcétera, que esos también se añaden al nuevo tema de clientes geocodificados, ¿no? Entonces, cuando hacemos clic con el botón de información sobre algún cliente, nos va a mostrar sus datos y estos datos los saca de la tabla de atributos de este tema, de esa tabla, ¿no? Por ejemplo, aquí está este cliente. Para poder encontrarlo voy a seleccionar uno de los clientes. Aquí, ahí está, este cliente. Y en la tabla de atributos también está seleccionado ese cliente. Está en el gráfico y también está seleccionado en la tabla de atributos alfanumérica. Entonces, eso sería la geocodificación de direcciones. Hemos hecho la geocodificación de direcciones. Hemos representado gráficamente en base a la dirección de domicilio de los clientes. El siguiente paso, de acuerdo al ejercicio, es, una vez hecho la geocodificación, dice, tenemos que encontrar todos los clientes que sean tiendas. Entonces, para eso, aquí tengo el tema de clientes y también tengo la tabla de atributos de los clientes, que es esto, y tengo que escoger o seleccionar todos los que sean el tipo de cliente tienda, en este caso store es tienda. Entonces, para eso vamos a hacer una consulta alfanumérica, ¿no? Para hacer una consulta alfanumérica tenemos el botón Query Builder, el martillito, aquí, o también aquí podemos hacer en el menú tema la opción Query, ¿no? Entonces, hagamos con martillo y se nos va a abrir la ventana de generación de consultas alfanuméricas, ¿no? Esta generación se va a basar en base a los atributos que tiene la tabla. Por ejemplo, aquí yo quiero que se me seleccione todos los clientes cuyo tipo de cliente sea igual a store, tipo igual a tienda, ¿no? Porque aquí en la tabla de atributos dice tipo de cliente, ¿no? Entonces, aquí solamente voy a seleccionar lo que son store. Ya está generada aquí la expresión de consulta. Y el siguiente paso que tenemos que hacer es consultar. Ahí está. Y automáticamente ha seleccionado todos los que cumplen esa condición, los que son tiendas. Ahí están seleccionados. Gráficamente se puede ver de color amarillo y las que están seleccionadas. Y en la tabla también están de amarillo, pero se las puede ordenar con el botón aquí de la barra de herramientas, dice promover. O sea, todos los elementos que están seleccionados se van a promover, se van a subir hacia arriba, y los elementos que no están seleccionados se van a bajar abajo. Entonces, hago el botón promover, ahí está. Todos los seleccionados están arriba y en la parte de abajo están los no seleccionados, ¿no? Entonces, estos son los clientes que son store, tiendas. El siguiente paso dice abrir la tabla de atributos del tema de clientes y clasificarlos por las ventas. Entonces, en la tabla de atributos vamos a hacer una ordenación descendente para saber cuáles son los clientes tiendas que tuvieron las mejores ventas. Entonces, aquí está la tabla de atributos
Y en esta tabla vamos a ordenar en base a la columna Sales, que es ventas. Estas son las ventas que tuvieron estos clientes. Selecciono esa columna y luego me voy aquí a la barra de herramientas y hago ordenación descendente. Ahí está. Ahí está. Otra vez voy a poner promover. Y ya está ordenado de mayor a menor. Entonces, los clientes tiendas que tuvieron mayor ventas son estos que están arriba y los de menores ventas hacia abajo. Entonces, aquí lo que nos pedían es encontrar crear un mapa de Excel de donde están citadas las tiendas que vendieron más productos el año pasado, ¿no? Entonces, vamos a seleccionar las 5 tiendas más importantes, ¿no? Entonces, aquí nos vamos a la tabla y aquí vamos a identificar los 5 clientes con las ventas más grandes. Serían estos, 1, 2, 3, 4, 5. Voy a seleccionar solamente esos 5. Empiezo con el primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Para poder seleccionar varios elementos de una tabla, tienen que pulsar la tecla Shift y luego seleccionar. Entonces va seleccionando varios elementos. En este caso he seleccionado los 5 primeros que sean los 5 primeros clientes con las mayores ventas, ¿no? Son estos y se están representando gráficamente aquí también en la pantalla, ¿no? Ahí están los 5 clientes. Aquí hay 1 y aquí hay 4. En estos lugares están los mejores clientes. Entonces, el siguiente paso es, utilizando el tipo de leyenda por símbolo graduado, vamos a representar con símbolos de distinto tamaño en función de las ventas. Ya, eso es una forma de representación. Ya aquí ya está representado, pero para que se vea mejor vamos a hacer esta forma de representación. Para modificar el formato de representación de los elementos de un tema, se hace doble clic en el tema y ahí se abre la ventana de edición de leyendas, el editor de leyendas. Esto se ha abierto. En este editor de leyendas configuramos los parámetros. Primero, sobre qué tema se va a hacer operaciones, sobre el tema de GeoCD 01, que es este, ya está aquí colocado. Y qué tipo de representación queremos. Por defecto está en símbolo único, que sería el mismo símbolo para todos los elementos, ¿no? Que es lo que se ha visto. Pero vamos a cambiar en este ejercicio a símbolo graduado. Es otra forma de representación, donde en base a la columna se va a graduar los símbolos, el tamaño, en base a la columna de ventas, hemos dicho. O sea, los que tienen mayores ventas que tengan un símbolo más grande y los que tengan menores ventas un símbolo más pequeño, ¿no? Entonces, fíjense, eligiendo la columna ventas, automáticamente nos ha generado una tablita de 5 intervalos, desde el valor más mínimo hasta el valor más máximo, lo ha clasificado en 5 intervalos, donde se va a representar con diferentes tamaños. Entonces aquí le voy a poner que el rango sea de 4 a 18, el rango de variación del tamaño de los puntos. Entonces los que tienen menores ventas con un punto pequeñito y los de mayores ventas con un punto más grande. Y además aquí vamos a poner que estos tienen que estar en color azul oscuro, hemos dicho, ¿no? Entonces elegimos aquí color azul oscuro. Ya está. Y ponemos a aplicar. Ahí ya se puede ver. Incluso está muy pequeño. Podemos hacerlo un poquito más grande, pero esto. A ver. Un rango de variación de hasta 26. Aplicar. Y ahí se ve, ¿no?
los clientes que tuvieron mayores ventas están con un símbolo más grande y los que tuvieron las peores ventas con símbolos más pequeños. Entonces, esa es una representación de temas en base a los datos de una columna de su tabla de atributos y representándolos en diferentes formatos, ¿no? Tiene diferentes formatos para representar. Este es uno de los formatos, que sería símbolo graduado. El símbolo se gradúa en base de tamaño, en base al valor de la columna, en este caso ventas. Y tenemos otros métodos de poder hacer la representación de los elementos, ¿no? En este caso hemos elegido símbolo graduado, pero hay colores graduados, hay valores únicos, hay charts, etc. Eso lo vamos a ver en un ejemplo en la siguiente clase. Por el momento, el ejercicio sería, o sea, terminaría, por decir, en esta parte, donde ya hemos representado los 5 clientes con las mayores ventas y que son tiendas, ¿no? Que serían estos, y dónde están ubicados. Entonces, hasta aquí estaría la respuesta. Incluso si queremos, también podemos anotar el nombre de esos clientes como respuesta a la pregunta, ¿no? Entonces, por si acaso, en el segundo parcial es práctico.